Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les presento a Maxi Alves, CTO de TravelPack. Bienvenido, Maxi. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Excelente. Bueno, arranquemos. Me interesa mucho primero Dale. conocer un poco tu historia como emprendedor, como fundador de TravelPack. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo se fue dando? La verdad que la historia mía como emprendedor es un poco extraña o sale un poco del molde que suelen tener muchos emprendedores que, caso de mis socios, por ejemplo, desde adolescentes ya tenían sus negocios, ya vendían, no sé, pirataban discos, cosas así medias raras, ¿viste? Que se hacían en esa época. Em, yo vine a San Juan, yo soy originario de Paraná y me vine a San Juan Mirá. como es para jugar al hockey sobre patines, que es el deporte emblema y cuna de acá de la provincia. Porque acá es uno de los mejores del mundo, entonces vine muy chico, a los 14 años, y si bien no fue digamos, un síntoma de emprendedor a nivel de negocio, sí fue un síntoma de emprendedor a nivel de sueños, por se puede decir de una forma, digamos. O sea, yo tenía el sueño de jugar en la selección argentina, irme a jugar a Europa, jugar en un potencial Barcelona, cosas como las que sueña un futbolista, digamos, pero a nivel de hockey sobre patines. Lo que fue pasando fue que, bueno, el camino acá era mucho más duro por ahí de lo que uno se imaginaba, o sea, uno en su ciudad tiene cierto nivel, cuando viene a niveles más, mucho más avanzados, todo se puede cada vez más duro, y en el medio de eso, por una cuestión muy, muy casual y muy, diría, aleatoria, entré a la Facultad de Ciencias Exactas de acá de la provincia, de la universidad, y estudiar programación, tecnologías. Y como que se fue dando en el tiempo, donde a medida que fui avanzando, por cuestiones familiares, yo fui padre muy joven, a los 20 años fui papá, y en un punto tuve que elegir entre el hockey o la facultad. La verdad que la facultad estaba yendo muy bien. Yo siempre escuchaba a la gente que decía, no, la facultad es tremenda. Yo pensaba que no iba a poder hacerlo, hasta que, bueno, rendí el primer examen, me fue bien, el segundo también. Lo que entendí fue que había que estudiar para que te vaya bien, que por ahí es algo que muchos no terminan de entender. Y bueno, como me estaba yendo bien y la carrera prometía mucho, ¿sí? Estamos hablando del año 2008, 2009, no era el auge que es hoy, pero ya prometía un montón. Y bueno, decidí por una cuestión de responsabilidades, como por ahí el hockey era algo más probabilístico quizás y la carrera algo mucho más seguro, dedicarme full a la profesión. Y bueno, de ahí tuve que cortar como con toda una vida, un pasado, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, noches de invierno entrenando hasta tarde más, pero bueno, hubo que cortarlo en su momento. Fue una decisión, no fue una decisión fácil. Y después, en la facultad, conocí a uno de mis socios y como que empezamos a hacer trabajos independientes. O sea, mi papá siempre fue trabajador independiente, se dedicaba a la fabricación de justamente cosas para juegos sobre patines, entonces, indumentaria deportiva, digamos. Entonces, como que estaba bastante chipeado en ser trabajador independiente o emprendedor, digamos, que por ahí esa palabra yo no la tenía muy clara, pero así fue como terminamos, empezamos así con uno de mis socios, después, bueno, se sumaron otros. Pero ese fue como el inicio. A partir de ahí, todo fue creciendo desde el papel de founder y no desde el papel de uno más, digamos, o sea, de un empleado más, por ejemplo. Excelente. Y mirando un poco para atrás, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes en este periodo de tiempo? Creo que hay como una formación que uno tiene que es como la parte más técnica, más hard, que se suele decir. Y uno nunca toma en cuenta por ahí el otro tipo de formación que necesita para llevar adelante un montón de cosas en la vida, digamos, o sea, autoconocimiento, liderazgo, comunicación, o sea, todo un montón de cosas que son transversales a todos los aspectos de la vida y que uno no hace el esfuerzo, no lo tiene en el mapa para aprender. En el caso mío, yo soy programador, probablemente si hablamos con la mayoría de los programadores, trata de ampliarse en el espectro de nuevas tecnologías, tendencias, nuevos esquemas, algoritmos, inteligencia artificial, o sea, mucho técnico y se olvida un poco de la otra parte. Nosotros tuvimos la suerte de hacer el hit de Endeavor en Mendoza en el año 2017 y tuvimos la suerte de que nos entrenaron en todas esas cosas y pudimos detectar a tiempo la importancia que tenía. Y toda esa importancia nosotros tratamos de bajarlo dentro de la compañía y que crezca armoniosamente alrededor de todas esas buenas costumbres que tienen que ver con esto que te digo de los soft, que es súper, súper importante a la hora de construir cultura,
liderar equipos y un montón de cosas más. Eso creo que fue como el aprendizaje que no te lo dice nadie. O sea, en la facultad nadie te enseña eso, te enseñan puntualmente lo que vas a hacer. Cuando salís a la calle, a los negocios, aprendés otro tipo de cosas, pero esto es como que siempre queda en un lugar donde no se termina ni de absorber, porque viene como muy disfrazado en el día a día. O sea, hasta que alguien no te dice, mira, esto es lo que tenés que hacer, empezá a hacerlo, probalo y fíjate los resultados, es muy difícil poder implementarlo. ¿Qué crees vos, qué creencias tenés vos como dueño que capaz no son tan frecuentes de encontrar en otros? ¿O crees vos que no son tan frecuentes de encontrar en otros? Particularmente voy a seguir con el punto de vista del programador porque no, o sea, yo creo que algo que tengo raro es que soy programador y emprendedor, o sea, hay muchos, más hoy en día con las facilidades laborales que tienen los programadores, suelen apostar mucho a la relación de dependencia y crecimiento dentro de las empresas. Y aparte soy un programador muy entrenado en lo que tiene que ver con negocios y con esto que te comentaba, la parte blanda. Creo que poder llevar eso a equipos duros, como son los programadores, porque los programadores somos gente relativamente que tenemos nuestras características a nivel de personalidad, creo que está bueno y está bueno que alguien lo impulse dentro de la empresa, porque pasa mucho en la empresa que vos tenés que ser project managers, product manager, UI designers o cualquier tipo de cosas más blandas, y los bichos raros que son los programadores. De a poco eso va cambiando, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que no terminan de cambiar. Bueno, tratar de ablandar todo eso para que los programadores tengan más amplitud a la hora de coordinar, de comunicar, para que los equipos funcionen mejor, creo que es algo que está bueno, digamos, y que es importante. Vos sos un perfil que le da mucha importancia a la formación más generalista, de cierta manera. ¿Qué le recomendarías, cómo le recomendarías al dueño que se forme a sí mismo, por así decirlo, que es un poquito autodidacta o que busque cursos? ¿Qué le recomendarías que empiece a aprender? Bueno, un poco todo esto de lo que estamos hablando. Nosotros hubo una capacitación que hicimos sobre agilidad, donde nos explicaron un modelo en capas, donde las empresas normalmente lo que quieren hacer es implementar una herramienta. Decir, che, nos está fallando tal departamento, pongamos una herramienta, pongamos Jira, pongamos Trello, pongamos esto. Es como lo primero que se hace. Cuando se ve un poquito más de arriba, se dice, no, bueno, implementemos metodologías ágiles, implementemos Scrum, implementemos Kanban, lo que vos quieras. El problema es que en realidad hay una cuestión cultural por detrás, que es como lo primero que hay que tratar de generar hábitos para poder cambiar esa cultura, y cuando esa cultura cambie va a cambiar lo otro. O sea, es un proceso largo, es complejo de ver, pero hasta que el dueño de una empresa no entiende, primero que él es el reflejo de todo lo que se produce dentro de la empresa, él, digamos, si tiene que liderarlo, el liderazgo es un título que le da la gente a la que está liderando al líder y no es un puesto que alguien te dio. Y que para eso hay que buscar la forma de influenciar y de liderar a las personas, para eso hay que capacitarse definitivamente, y después uno tiene que ser el reflejo para que después eso haga los hábitos que tiene que hacer, cambie la cultura, después afecte el proceso, después, y allá al final la herramienta. O sea, por ahí todas las empresas que están arrancando no ven ese ciclo completo porque están muy enfocados quizás en una cuestión puntual y no en el big picture, digamos, en el panorama completo, donde para mí lo principal es entender que el buen funcionamiento de las empresas va a partir de las personas. Y desde las personas hacia adelante es donde tenemos que construir, no de las herramientas hacia atrás. Eso sería un consejo. Muy, muy, muy interesante punto de vista. ¿Qué recomendaciones le darías a un dueño de empresa que está capaz un par de pasos detrás de lo que es hoy TravelPack en desarrollo organizacional? Qué pregunta complicada. Es una pregunta difícil porque es como cuando te preguntan, ¿cambiarías algo de tu vida? Y vos decís, bueno, pero lo que pasó en mi vida me llevó hasta el lugar donde estoy hoy. Sí. Para mí, algo que a nosotros nos hubiera ayudado mucho es entender mejor el concepto de MVP, ya sea MVP a nivel de productos, de negocios, esperar demasiado para tratar de empezar con algo, o para validar o terminar de validar algo. De decir, che, hay que hacer tal cuestión para enfrentar tal negocio, o hay que establecer tal proyecto para enfrentar tal negocio, bueno, vamos a esperar a que esté todo lo más ideal posible. Bueno, eso a nosotros nos trajo aparejado muchos problemas, muchos gastos innecesarios. La verdad que todo lo que tiene que ver con metodologías más lean, profundizar mucho más ahí,
Nosotros las validaciones que hicimos nos salieron muy caras y muchas veces pusieron en jaque hasta al borde del colapso a la compañía por culpa de decir esperemos hasta tener todo para salir y no llegás nunca a tener todo y como no llegaste, calculaste mal los alcances, o sea, ya arrancar con el chip del MVP bien definido, que tenga los alcances suficientes para atacar parte del problema quizás y no todo el problema, fue algo que si lo hubiéramos hecho a tiempo hubiéramos descubierto mucho más, quizás el modelo que tenemos hoy. Excelente. Si vos mirás TravelPack, das un par de pasos al costado, por así decirlo, y lo mirás objetivamente, ¿qué crees vos que los diferencia? ¿Por qué ustedes tuvieron etapas de crecimiento, se supieron mantener? ¿Cuál es el ADN que hace que ustedes sean distintos? Bueno, voy a decir algunas frases trilladas, pero particularmente en los founders hay muchísima resiliencia. Nosotros tenemos como historias, si bien son diferentes, pero bastante similares en algunos aspectos, y es que todos provenimos de clase media y de incluso departamentos alejados de la capital. Entonces como que tenemos un espíritu de lucha y de supervivencia bastante marcado y no nos rendimos tan fácil. Eso, la verdad que ha habido momentos muy, muy, muy dolorosos, muy duros, con cuestiones básicas que por ahí serían para un empresario común, como nosotros perdimos oportunidades hace varios años por culpa de no hablar bien inglés, ¿sí? Que son realidades con las que nos encontramos. Tomamos cartas en el asunto después, digamos, y después pudimos desarrollar esas cosas, pero nos topamos con pérdida de oportunidades por ejemplo, por un hecho puntual, ¿no? Y eso hizo que, nada, nos fortalezcamos un montón y logremos generar una sinergia, aparte que tenemos mucha complementariedad entre los founders, o sea, está como muy marcado lo que hace cada uno y la forma en que agrega valor cada uno. Y después, creería que lo que tiene que ver con lo cultural también, o sea, no cultural desde un punto de vista, ¿cómo lo puedo decir? Desde un punto de vista de que hay buena onda en el ambiente, ¿sí? Sino de, lo más importante es desde el autoconocimiento, o sea, conocimiento personal, conocimiento interpersonal, a partir de ahí arrancamos. O sea, cuando eso está bien, los equipos funcionan mucho mejor y todo lo demás son problemas operativos. O sea, cuando los problemas humanos están resueltos, los problemas de vida son operativos. Cuando los problemas son humanos y queremos arreglar lo operativo, los problemas de comunicación van a salir siempre y todos los síntomas de disfunciones que puedan aparecer en los equipos se vuelven cada vez más grandes y por más procesos, por más herramientas, por más control que le pongamos, no va a funcionar. Nosotros creo que particularmente como compañía hacemos mucho hincapié en eso y mucho hincapié en los líderes que están dentro de la compañía que le den mucha atención a eso. Entonces, en algún punto la gente se siente contenida, siente que se la escucha, siente que sus opiniones son válidas, son tomadas en cuenta, y eso genera como una fidelización, a su vez que los equipos de trabajo se convierten en equipos de vida, digamos, se convierten en amigos, en cosas así, y eso genera una sinergia que creo que trabajar acá hace que sea distinto que trabajar en otro lado. Excelente. Vos sos un perfil que por como vos mencionás, digamos, las prioridades, los puntos de vista, muy orientado a la formación, a la cultura organizacional, al aprendizaje. ¿Cómo vos como líder tratás o gestionás el error? Depende del caso, ¿no? Y depende del tipo de error. Yo creo que lo primero que hacemos los errores es acotarlos, o sea, ponerle como los bordes y decir, bueno, llegamos hasta acá y después notificarlos a las personas que sea conveniente, ya sea el mismísimo cliente. Yo tengo una personalidad bastante transparente y yo prefiero que el cliente esté enterado y que si me tiene que demandar algo, me lo demande ahora y no en el futuro cuando la bola sea más grande. Y después pedir la ayuda que sea necesaria donde sea necesario. Ahora, algo que con los errores por ahí se diluye un poco en este tema de pedir ayuda es, para mí de los errores hay que hacerse cargo, es como el primer punto. Y hacerse cargo de los errores es un proceso doloroso, que le pega a las personas que son más orgullosas, pero que da un gran ejemplo en cierto punto, es decir, el poner la cara y el decir, la verdad, pasó esto, hicimos mal esto. A mí, como programador, me ha pasado mucho, que es un error muy común, el decir, tenemos que entregar esto tal fecha, y de golpe decir, ¿sabes qué? Le vamos a agregar un par de vueltas más para que quede tecnológicamente impresionante. Bueno, en ese momento, cuando dijiste eso, se te fue el deadline 3 meses para adelante, se te empieza a salir de control,
porque no llegás con lo que querías hacer y al mismo tiempo se te viene el deadline del otro lado, empiezan a caer los gerentes, empiezan a caer los project managers, y ahí en un momento tenés que decir, che, la verdad, me mandé un penal, quise hacer esto para que sea mejor, mis intenciones no fueron malas, este es el problema, vas a recibir todas las piñas que tengas que recibir, y vas a decir, bueno, ese fue el problema, hasta acá llegó, lo que queda son 3 semanas más. Sí, pero me lo prometiste. Ya está, o sea, son 3 semanas más y me tengo que hacer cargo yo. Y si probablemente yo tengo que pagar precio extra que los colaboradores que estén conmigo en el equipo, probablemente lo tengo que pagar. Y me sentiría bien pagándolo porque fue un error que yo cometí, porque yo a ellos los llevé a ese lugar de decir, che, agreguemos esto. Perfecto. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte en la entrevista que todavía no te pregunté? Yo creo que hay, o sea, en todo el mundo del emprendedorismo, es como que se ve, no es una pregunta puntual, pero creo que en el mundo del emprendedorismo se ve mucho el resultado, ¿sí? Obvio, estamos dentro del mundo de los negocios, ¿no? Y los negocios hace como que siempre todo se enfoque más en el resultado por ahí que desde el inicio. Particularmente, nosotros tuvimos la suerte de hacer muchas capacitaciones en diferentes puntos del país y conocer emprendedores de todas partes del mundo. Y la verdad que cambian mucho los resultados en base a los inputs que uno tiene. O sea, las variables de entrada con los que uno cuenta son tremendamente diferenciadoras. O sea, desde el círculo de amigos, el círculo de amigos de los padres, red de contactos porque jugabas en tal club o naciste en tal provincia. O sea, alguien que nace en Nueva York probablemente tenga más condiciones que el que nace en Buenos Aires, y el que nace en Buenos Aires probablemente más que el que nace en Jujuy, etc. Y por ahí me parece como que no, es algo que no se toma muy en cuenta a la hora de ver los resultados de una persona, o sea, o los resultados de un emprendimiento. Es decir, che, estuvo... Yo, por ejemplo, me gusta mucho poner el caso de Manu Ginóbili y Messi, por ejemplo. O sea, Messi es el mejor del mundo, sí, bueno, pero Manu también es un crack, sí, pero Manu no es el mejor del mundo, lo entiendo. Pero que un argentino llegue a la NBA y llegue hasta el lugar que llegó él, probablemente es mucho más meritorio, ¿sí? En términos, si lo quiero objetivizar un poco, exactamente, y porque al fútbol, a ese lugar llegaron un montón, porque Argentina tiene una historia, porque tiene todo un apoyo, tiene toda una estructura y una plataforma que permite que eso, entre comillas, no lo quiero desprestigiar, pero sea más fácil. En cambio, que un argentino llegue a la NBA y llegue a esos puestos, juegue en el equipo de las estrellas y demás, en el mismísimo Estados Unidos, es un logro que nosotros no tenemos dimensión de lo que es para que los estadounidenses nos den, lo hayan puesto en el lugar donde lo pusieron. Y por ahí me parece que con los emprendimientos pasa algo parecido. Como que por ahí lo importante es hasta dónde llegaste y por ahí no desde dónde partiste. Nada, creo que es algo que no se suele tener en cuenta en ningún lado y es algo que los mismos inversionistas por ahí les cuesta ver. O sea, dicen que los inversionistas apuestan al emprendedor y no a los proyectos, pero a la hora de elegir el proyecto siempre ven el que la escala del negocio da más alto. Y quizás, si vos sabés de dónde salió un emprendedor y dónde llegó, podés ver que tiene una potencia que quizás es superior a la otra porque tiene más hambre, porque no va a abandonar, porque como sea el proyecto lo va a dar vuelta y lo va a salir jugando de atrás. Y es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta, digamos. Eso es más una opinión que una pregunta. Es exactamente la razón por la que hago esa última pregunta, para entender esos conceptos que capaz no son tan fáciles de sacar, por así decirlo. Una última pregunta. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Travel Pack? ¿Hacia dónde vas vos como emprendedor? A nosotros somos bastante inquietos, ¿sí? En términos de compañía. A nosotros siempre nos gusta ir hacia el valor, digamos, hacia el agregar valor. Nosotros hoy estamos en una industria donde la tecnología hoy tiene cierta demanda en el vertical que estamos nosotros, pero que creemos que pasan como dos cosas. Una, hay falta de recursos, y otra, cada vez hay más demanda de cosas de más valor agregado. O sea, la tecnología en algún punto, cuando se empieza a expandir más con los años, se va a convertir en un commodity, por lo menos ciertas prácticas, ciertos servicios, ciertas tecnologías que se manejen clásicas. Entonces, tenemos como dos desafíos que nos gusta mucho emprender, que tiene que ver hoy más en día. Nos gusta mucho la parte de educación, nos gusta mucho llevar la tecnología y el emprendedorismo a todos los lugares donde podamos, siempre desde las universidades, eventos, lo que sea, estamos apoyando mucho todo eso.
Y en términos de valor agregado, creo que nos gustaría mucho ennicharnos en todo lo que tiene que ver con cuestiones más sofisticadas de inteligencia artificial, de data mining y ese tipo de cosas. Creemos que hay un mundo ahí que no es, o sea, en mi opinión profesional no es tan fácil entrar porque los recursos humanos que tenés que tener tienen que estar muy bien formados, entonces es un proceso donde va a ser un poco largo el meternos en esos nichos, pero creo que va a ser muy divertido, nos divierte mucho hacer cosas nuevas, cosas copadas, entre comillas, o más emocionantes. Y después como empresa, yo creo que crecer mucho acá en San Juan, en algún punto, si me pongo más filosófico, poder transformar la provincia de alguna manera, o sea, acá es una provincia con alta actividad minera y es como el principal generador de riqueza, y nosotros creemos que definitivamente hoy no hay barrera para que cualquier lugar se convierta en un polo de economía del conocimiento, digamos, un poco entre lo que es educación y el alto valor agregado. Lo que buscamos es eso, digamos, o sea, transformar la provincia. Nosotros tenemos como una especie de compromiso personal de tomar gente de acá de San Juan, no trabajar con gente de afuera, por ahora, ¿sí? Si en algún punto se vuelve un problema, podemos llegar a reverlo, con eso somos flexibles y vamos a ir adaptándonos al cambio, pero tenemos un compromiso fuerte con la provincia y de formar gente acá. Entonces, crecer mucho acá en San Juan, ser la mejor empresa de acá para trabajar en tecnología, ser referente a nivel de economía y conocimiento, quizás no ser referente a nivel nacional de tecnología porque hay muchos muy talentosos y muy poderosos, ya hay muchos Boca River allá arriba, pero sí quizás en términos de crecimiento o de transformación. Yo diga, che, ¿cómo hicieron este grupo de personas para empujar una transformación que obviamente no vamos a ser los únicos? Hay muchos actores que van a influenciar, pero estaría bueno por lo menos ser un actor importante en esa transformación y que después podamos llevarlo hacia otros lados si hace falta. Excelente. Ahí en Brasil hay un caso muy interesante que se me viene a la cabeza, no sé por qué, capaz es el nombre equivocado, Valle del Silicio, digamos, cerca de Belo Horizonte. Nosotros trabajamos un tiempo ahí en un grupo de inversión y una empresa, es como el Silicon Valley brasilero, y uno analiza Silicon Valley fue por varios actores y por Stanford y por todo un ecosistema, pero en este caso fue muy curioso porque lo empezó una empresa y los ex empleados de esta empresa formaron otras de tecnología con una cultura muy propia, que hoy en día es gigante, a tamaño Brasil, ¿no? Excelente. Maxi, no te quito más tiempo. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones también por el premio Gacela de este año. Dale, muchas gracias a vos también por todo y siempre saben que lo que necesiten nosotros estamos para poder apoyar lo que sea. Saludos.